Bienvenidos a la serie de los testimonios duros que fortalecen la fe de nuestros hermanos que están débiles espiritualmente ante los ataques de nuestros enemigos, los apóstatas, porque son enemigos de Jehová y son enemigos nuestros. La lucha de nuestra hermana Dorotea Duda se intensifica cada día porque estos malditos apóstatas no dejan de destilar veneno espiritual. La hermana nos escribe y llama a la hermandad mundial, nos pide ayuda a los ancianos, pide alimentos, pide todo, pero no hay. Pero sí le damos ayuda espiritual, que es lo más valioso, sí. Escoja usted. Los tesoros espirituales garantizan la vida eterna. Lo material no. Es preferible que usted entre sin una oreja al paraíso, que entre sin todos los dientes al paraíso. Si en ellos anda calzas de oro, quíteselas y dónelas. Es preferible que entre sin ellas al paraíso, porque Dios le va a dar toda la dentadura nueva. Si usted entra desnudo al paraíso porque vendió toda su ropa para vender, para la donación de la obra mundial, no se preocupe, que en el paraíso usted entrará cubierto con miles de ropas. Se va a dar mucho gusto. Si vende su casa, también recuerde lo que dice el profeta Isaías: edificarán sus casas y nadie se las va a quitar. Entonces, venda su casa, hermano, y dónela sin titubear a nuestra obra mundial. Usted quédese sin nada. Órele a Jehová. En el paraíso, Jehová todo se lo va a devolver al 100%. Usted venderá una casa, Jehová le va a dar la casa que necesita. Veamos la lucha de la hermana Dorotea Duda. Cuando comencé mi servicio a Jehová, el primer día yo fui a predicar con esta gorra. Me la pongo porque la debo recordar siempre como las cosas que no debo hacer. Me fui, ya había escuchado yo en las prédicas que no debíamos llevar nada que no sea de Jehová. Gorras que no digan nada, sombrillas que no digan nada, y nada de nada de nada. Y yo me fui con esta gorra que hace propaganda al partido de fútbol, que yo no sabía. Mi madre espiritual me lo dijo y me la quitó. Y yo le dije, pero vea, yo me estoy protegiendo del sol. Yo no creo que Jehová quiera que yo sufra de cáncer de piel. No tengo dinero para comprarme un bloqueador. En rebaja valía 375 córdobas el bloqueador con factor de protección solar mínimo de 20. El más caro de mayor protección estaba fuera de mi alcance, pero le hice caso a la hermana y me quité la gorra en señal de obediencia, porque me dijo amorosamente: hermana Duda, si usted no obedece ahora, le va a costar ser obediente cuando se bautice.
Y cuando llegue al paraíso, le va a ser más fácil obedecer todas las instrucciones en el paraíso. Recuerde que ahí vamos a tener mucho trabajo en el paraíso. Hay que reconstruirlo todo. Va a recibir órdenes que quizás no le vayan a gustar. Vaya acostumbrándose desde ahora. Y ¿saben qué hice? No le hice caso. Me puse la gorra y yo anduve predicando. Es que Satanás siempre quiere que uno se aleje de la organización de Jehová. Y en la siguiente predicación, yo ya fui con una gorra que no decía nada. Me la robé en el trabajo. Me la robé para cumplir con Jehová. Y ahora cuento eso con vergüenza. Le oré a Jehová y le pedí perdón por ese grave pecado. Y hoy pues, en la prédica de hoy, como nadie me puso atención, todo el mundo me dijo, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada. Me dolían los dedos. Me cayó la información de esa señora apóstata nicaragüense que tiene su canal semi-seguidor. Y yo caigo en la trampa porque creo que ese libro que nuestra amorosa organización publicó hace años, ven, sé mi seguidor. Y me encuentro con la información de ella. Y yo siempre lucho y le pido ayuda a mis hermanos. Y cuando yo le pido ayuda a la sucursal, no me dan nada. Me mandan a que espere el paraíso. Pero cuando les hablo que tengo dudas de la organización, porque mire algo en los canales apóstatas, 500 hermanos me bombardean con mensajes que fortalecen mi fe. Y mi fe se vuelve a ser cada vez más firme y más poderosa. Y a seguir creyendo que estoy en la organización verdadera. Porque si me salgo de ella, estoy en la organización de Satanás. Y vean lo que me pasó esta vez, lo que descubrí en ese canal de porquería que lo controla Satanás. Porque no tiene que ser otra explicación. ¿Cómo se va a hablar mal de nuestros queridos hermanos? Es cierto que hay mucho chisme allí en la congregación, pero son pecaditos. Hay mucha envidia allí a las mujeres que son bonitas, a las jóvenes que se visten bonito. En las reuniones sociales, cuando nos reuníamos, los jóvenes sacaban a bailar a las que iban más y mejor arregladitas. Y las otras ahí se quedaban, como decimos en Nicaragua, vistiendo santos, que se las dejara el tren, no iban a encontrar novio, porque para colmo habemos más mujeres que varones a nivel mundial y a nivel de nuestra congregación. Entonces, eso pasaba y mucha ayuda espiritual me fortalece la fe. No tengo duda, pero están esas cosas. Pero la organización es perfecta. Quienes la dirigen no lo son. Somos humanos imperfectos. Licencia para pecar. Esto es lo que vi y que siempre mi madre espiritual es la que influye más en mí. Hermana Duda, acuérdese, todos esos periódicos favorecen a las otras religiones para que hablen mal de nosotros, porque las profecías hablan que nosotros íbamos a ser entregados a los tribunales, a ser perseguidos.
Por eso es que hay tanta noticia en contra de nosotros, pero son manipuladas por el sistema inicuo de Satanás, la organización de Satanás, el peor enemigo de Jehová, el mayor enemigo, que será destruido por el arcángel Miguel. Bueno, antes no creíamos que él era el arcángel Miguel, pero el cuerpo gobernante con tanto LSD que consume, entra en alucinaciones y descubrió que el arcángel Miguel es Jesús. Y con otros consumos de hachís o marihuana revuelto con LSD y otras sustancias psicotrópicas, entra en alucinaciones y tiene nuevos entendimientos y descubre que las langostas éramos nosotros los que andábamos predicando. Y luego con otro consumo de heroína más opio, LSD, descubre que las langostas ya no somos los que predicamos, sino que es Satanás en contra de la organización amorosa de Jehová. Pero en fin, tanta doctrina que cambia que yo me estoy volviendo loca y a veces estoy creyéndole más a los apóstatas. Pero mi fe se hace firme y fuerte cada vez que mi madre espiritual me fortalece, me hace abrir los ojos y le oro a Jehová y me da nuevo entendimiento. Gracias, Madre espiritual. Voy a compartir el programa que tengo para hoy. Que son otras cosas, otras noticias que los pobres testigos de Jehová no saben. En la cadena SER, que es de España, Madrid, encuentro noticias bien resumidas, bien sintetizadas, que me gustan, son cortas, así no les tomo mucho tiempo. Aquellos que se quejan de que mis programas son muy extensos, hay una solución, pueden verlos en partes. Y pues yo hago el esfuerzo por que sean cortos, porque estar editándolos toma más tiempo que hacerlos. Es terrible. Entonces, y aprovecho cuando tengo la voz en buen estado, en mejor estado, porque en buen estado no la tengo. Ya no tiene reversa mi caso, por eso siempre acudo a las terapias de foniatría, las practico en la casa, más de 2 horas, antes eran 3 horas, y varias veces al día. Entonces, por eso es que aprovecho, abuso, pero con tal de hacer esta labor, sentar este precedente, corro el riesgo porque descanso la voz 6 días y luego hago esto. Vamos a leer la noticia que hace dudar a la hermana Dorotea Duda por la maldita apóstata que va a ser matada con las propias manos de su compatriota nicaragüense. Esos son los efectos que producen los discursos que incitan al odio pronunciados por miembros del cuerpo gobernante y otros miembros ayudantes del cuerpo gobernante que son ungidos quién sabe con qué, con azufre,
del cachudo, porque yo no creo que sean ungidos con Espíritu Santo, porque sabemos que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y estos señores no lo manifiestan. Son 9 los frutos del Espíritu. El mayor de ellos es el amor. Entonces, que inciten al odio, pues no debería de asustarnos, ¿verdad? Pero ellos se jactan que son los únicos que cumplen la voluntad de Dios. La de Dios, pero no la de Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La parábola del buen samaritano les entra por un oído y les sale por el otro. No todos son así, pero la mayoría sí lo son. Hay sus buenas personas ahí. El médico que atende, bueno, una testigo de Jehová se opone a una transfusión y muere desangrada. Esas son las noticias que a ellos les llena de orgullo, que mueran leales a Jehová. Y hace unos cuantos programas que les mostré el discurso del hermano del cuerpo gobernante, representante de Jehová, hermano menor de Cristo, miembro del esclavo fiel y prudente, Samuel Herr. Él decía que ellos no se oponían a la medicina ni a ningún tipo de vacuna, que esas son mentiras de nosotros, los apóstatas y de la gente. Ellos no se oponen a esto, pero aquí están las noticias que los desmienten en todas sus cosas. Una testigo de Jehová se opone a una transfusión y muere desangrada. El médico que atendía a la paciente italiana ha confesado en Facebook sentirse triste y enfadado al mismo tiempo. Foto de archivo de sangre almacenada. Esta noticia es del 29 de septiembre del año 2019. La cadena SER de Madrid. Es una cadena de programas y podcasts. Es de una cadena de programas de emisoras. Ahí pueden ver en qué día la podemos escuchar en los celulares, en los aparatos normales, y podemos buscar más sobre lo que nos interese. Vamos a leer la noticia bien sintetizada. Una mujer, 29 de septiembre de 2019 en Madrid, es la noticia. Una mujer testigo de Jehová ha muerto desangrada en el hospital Piedimonte Matese, situado a 80 kilómetros de Nápoles. Esto es Nápoles en Italia, tras negarse a recibir una transfusión de sangre. Recordemos que para este grupo religioso es preciso abstenerse de la sangre por mandato de Dios, porque dicen representa algo sagrado para él. Noten que pone ha muerto desangrada en negrilla. Y aquí, para el grupo religioso, es preciso abstenerse de la sangre. Y vamos al doble juego que ellos hacen. Hay países como en Bulgaria, en Hungría, donde no es exigida la transfusión de sangre a los testigos de Jehová, porque los gobiernos de esos países, y en Bélgica creo, no les permiten, mucho menos tratándose de menores. Entonces, en los países pobres y en otros sí hacen lo que les da la gana. Estos señores abusadores de la corporación Watchtower. Vean que son una corporación. Y como subterfugio utilizan el nombre de testigos de Jehová para decir que practican una religión, pero es una mampara, una fachada, un subterfugio
de religión con prácticas de secta. Nos dicen lo que debemos vestir, cómo debemos hablar, el largo de las faldas, de las ropas, los vestidos que no sean ajustados, los pantalones y esto y lo otro. Y nos viven chillando. A mí me chillaban porque a mí me gusta vestir de chores, pantaloncitos cortitos, debajo quizás unos 5 dedos, una cuarta debajo de la nalga, los glúteos, y para ellos de ser el escándalo. Los hijos de la paciente han afirmado que su madre ha dado una lección a todos los médicos y todo el departamento. Según apunta en una aplicación de Facebook el jefe del departamento de cirugía general del hospital, Ian Fausto Larrovino. ¿Ustedes creen que a Jehová le gusta ese tipo de sacrificios? ¿Para qué mandó a su Hijo Jesucristo? En señal de que ya no hay más necesidad de sacrificios, porque todos los sacrificios ya estaban hechos en Él. Sumo sacerdote, Él, el sacerdote es Él, y se presentó a sí mismo como sacrificio vivo ante Dios por los pecados de la humanidad. No necesitamos más sacrificios humanos, ni sacrificios de animales, ni sacerdotes que intercedan por los pecados ni los delitos nuestros. No los necesitamos. Entonces, de eso se enorgullecen los pobres testigos de Jehová. Perder a su madre es una lección a todos los médicos. ¿Lección de qué? De que fueron manipulados y que obedecieron a esos 8 viejos que están allá en Warwick viviendo la vida happy. Happy, 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 happy. No trabajan, no saben lo que es el trabajo. Los zapatos se los lustran, las ropas se las lavan, se las planchan y van a vacacionar a lugares donde solo los millonarios y las estrellas del espectáculo, de la farándula, los aristócratas van a pasear. Eso lo dice el señor Raymond France en su libro Crisis de Conciencia, lo reafirma en su libro En Busca de Libertad Cristiana. Son vacaciones que se las toman ellos, al lugar que sea, sin importar el costo que tenga. Y habla de que a su tío Fred France, el señor que se le ocurrió eso de los tipos, los antitipos, los alborotos de la generación traslapada, los alborotos del rey del norte, el rey del sur. Sepa Judas que estaba consumiendo ese señor para inventar tanta cosa. Qué mente tan fantástica. Parece que mucho leía mitología griega. Ese señor dice, ahí, pero perdió toda sensibilidad, porque le llevaban todo a su cuarto. Ni siquiera tenían contacto con la gente del mismo Betel. No salen a predicar ellos. Eran raros los miembros del cuerpo gobernante que salían a predicar, por no decir ninguno. Se pierde la sensibilidad cuando uno está en un ambiente cómodo, en un ambiente muy confortable, ni qué decir de lujo. No les importa, y esta pobre gente, una lección ¿de qué? Me da tristeza y mucho dolor. La mujer ingresó con fuertes dolores abdominales
y rápidamente le detectaron una gastritis hemorrágica. Por su edad, 70 años, era necesario hacerle una transfusión de sangre, pero se desencadenó un debate en torno a sus creencias religiosas. Por convicción, la señora, otra vez en negrilla, rechazó la intervención médica. Y lo creo a pie juntillas. Cuando yo fui a mi cirugía, era una caravana de gente que mi madre espiritual le avisó casi a todo Masaya, toda la congregación, porque dentro del rango de gente de ahí pudiente, yo era una de las de mayor poder adquisitivo en la congregación, que son contados con los dedos de la mano y sobran dedos. Entonces lo andan a uno así. La señora, yo no les había dicho nada, apenas se lo había dicho como una semana antes de que iba a ser sometida a esa cirugía. La única que sabía desde el principio que me diagnosticaron el cáncer fue a la persona que yo consideré mi amiga, la única amistad que yo tuve fuerte, sincera y con lazos, y que fue la primera en decirme, la van a expulsar y cuando la expulsen la voy a dejar de hablar. Entonces yo le dije, a mí nadie se me adelanta, yo voy a renunciar, y yo la borré de mi teléfono antes de que ella me bloqueara porque así hicieron todos los demás. Me sacaron del grupo, me borraron, y entonces yo no iba a pasar, no iba a permitir vejámenes a mi persona. Entonces, ellos dividen amistades. Yo le tengo cariño, le tengo aprecio, y yo le digo como en el quechua milenario, hasta volvernos a encontrar, Tepanachutcalpa. La voy a volver a encontrar, porque sé que no somos infalibles. Nadie es infalible. Voy a compartir la otra noticia de ese lugar para los que no estamos dentro de la organización. Reportaje Testigos de Jehová. Ex testigos de Jehová relatan su experiencia. Viven Matrix en estado puro. Es terrible. 2 ex testigos de Jehová nos cuentan en la SER, o sea, el sitio que estoy yo viendo aquí, así se llama el sitio web de esta emisora de programas y podcast. 2 ex testigos de Jehová nos cuentan en la SER su testimonio, el sufrimiento que vivieron estando dentro de la organización y el castigo que recibieron al abandonarla. También hablamos con el portavoz de los testigos de Jehová en las Islas Baleares. Aquí aparece el Salón de Asamblea de los Testigos Cristianos de Jehová. Y aquí está, como es una radio, pues solo vamos a oír el vídeo. Yo tuve que descargar el vídeo porque no sé, el audio, porque no se ve ningún audio aquí y es muy lento. Entonces lo voy a poner para que lo escuchemos. Bienvenidos a la reunión de entre semana. Una vez más estamos preparados para recibir la instrucción que nuestro amoroso Padre Jehová ha preparado con mucho cuidado para todos nosotros.
Comenzaremos la reunión cantando juntos la canción 106, que tiene el título Un testigo de Jehová piensa que el mundo se va a acabar, que va a venir un Armagedón en plan apocalíptico, pero de verdad. O sea, un testigo de Jehová vive Matrix, pero en estado puro, de verdad. O sea, aunque a la gente le parezca una película, Matrix existe. Para estas personas existen. Y es terrible, ¿eh? Es calidad de vida, es una vida con sentido y propósito, ¿no? Estamos convencidos, y eso es lo que hacemos cuando vamos y hablamos con la gente, estamos convencidos del mensaje de la Biblia, que es un mensaje bueno. Dos visiones muy diferentes. Miqueas, psicólogo, 50 años, hace 16 abandonó los Testigos de Jehová. Faustino Molina es el portavoz de los Testigos en Baleares. Calidad de vida es lo que ofrecen, según explica. Casi 3.000 personas en nuestra comunidad forman parte de esta organización que, según nos ha relatado Miqueas, hace tanto daño a muchas personas. Él nació en el seno de una familia de testigos de Jehová, sus padres, sus abuelos, sus tíos lo son. Ya de pequeño, para el niño, tiene graves consecuencias, aún nos explica. Es importante que quienes nos escuchen entiendan la gran magnitud de lo que implica pertenecer a una organización o secta, porque cumple todos los parámetros de una secta. Desde niños, el niño testigo de Jehová, el niño que nace en una familia de testigos de Jehová, es un niño traumatizado, porque no puede participar en las festecitas que entre niños se celebran, tales como cumpleaños, Navidad, fin de año, festivos. Un niño testigo de Jehová no lo celebra, con lo cual ya se enfrenta a cierto grado de separación del grupo de amiguitos. Él abandonó, como decimos, los testigos hace 16 años, pudo estudiar una carrera universitaria, psicología en concreto, pero la organización no fomenta que los jóvenes acudan a las universidades y cursen estudios superiores, todo lo contrario. Todo testigo de Jehová tiene, no prohibido de forma explícita, pero sí de forma implícita, que no lean información que sea ajena a la de ellos. Ellos publican muchas revistas, atalayas, despertats, libros, folletos, bueno, CDs, ahora ya tienen su propio canal en internet, su página web, toda la información que sea aparte de ello, ellos la consideran una información del mundo. Una información que, bueno, básicamente hablar del mundo desde una perspectiva de un testigo de Jehová es como hablar del mundo de Satanás. ¿Por qué? Pues porque para ellos el mundo está bajo el dominio de Satanás. No se estimula los estudios superiores. De hecho, la mayoría de la gente de nuestra generación no han tenido formación universitaria. Le preguntamos a Faustino Molina, el portavoz de los Testigos de Jehová en las islas, ¿se veta el acceso a los estudios universitarios? No, eso no es así tampoco. No es que no se permita el desarrollo de las capacidades de uno y el que uno quiera estudiar, no, ni mucho menos. Nosotros lo que advertimos en nuestras publicaciones a veces es el peligro que conlleva quizás ciertos campus universitarios, el ambiente que pueda haber en esos lugares, ¿no? Esther abandonó la organización hace casi 5 años. ¿No te das cuenta que te llevan por un camino por el que te quieren dirigir? Que no eres tú, no es tu propia voluntad, no son tus deseos y todo bajo el miedo, bajo un miedo que te hacen pensar que es un miedo sano, a hacer el mal, pero que estás coaccionando continuamente. Muy joven se casó con su marido, también perteneciente a este grupo, y es que no está permitido casarse con un hombre o con una mujer que no forme parte de los Testigos de Jehová. Cuenta que siempre estuvo anulada, vivió una mentira. Está prohibido casarse con uno de fuera y 6 años casada con él. Y desde el principio fue lamentable. Y creó una felicidad que no era felicidad, que era una felicidad para sobrevivir. En la segunda posición en la que está la mujer, que muchas veces llega el maltrato, que cuando se ha denunciado este maltrato delante de los ancianos, que son los superiores, no te hacen ni caso. No te hacen ni caso y dicen que eso son cosas de familia que se han de arreglar ahí dentro. Para Molina, sin embargo, esto no es así. La mujer tiene un papel muy importante dentro de la organización.
Por ejemplo, la Biblia habla que las mujeres que declaran las buenas nuevas son un ejército grande. Esther vivió una mentira, un calvario en sus más de 20 años de casada. Yo era lo segundo, o lo tercero o lo cuarto. Y yo pensaba, pero bueno, la persona que me tiene que querer más, ¿qué hace? Y además y luego lo veía subir de la plataforma diciendo pues cómo la gente va a actuar, haciendo discursos y que Dios es amor y que todos aquí somos amor y que vivimos en el paraíso espiritual. En la vida de Esther hay un antes y un después. Estuve psicológicamente hasta en un hospital de día en Son Espases durante 2 años con una terapia. Llegué a hacer cosas terribles que pensaban que me calmaban y que eran mi salvación para seguir sobreviviendo. Cuando acabé esa terapia, que me ayudó, que fue el principio de mi vida, de verdad, empecé a ver cosas que no me había dado cuenta nunca, que las vivía y las había sentido, pero las había visto como normales. Ella da un paso al frente, también Miqueas, ambos son expulsados, lo pierden todo. Que todas nuestras amistades eran del grupo, eran de la organización. Entonces, en un solo clic pierdes a todas las amistades, a todos los amigos, a toda la familia, pierdes a todo el mundo. De hecho, yo como psicólogo lo sé, hay muchísimos casos de suicidio precisamente por esta situación tan absurda y tan terrible. O sea, el ostracismo social al que te someten es brutal. ¿Por qué motivos se pueden expulsar de los testigos de Jehová? La homosexualidad está castigada. Hay homofobia dentro de la organización, no reconocida, pero la hay. Cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Incluso utilizan términos como conducta relajada, que decir que es una pareja que no llega a tener, no llegan al acto sexual, pero hacen todo tipo de actos que eso también está condenado. Y cuando eres expulsado, ¿qué pasa? No hay una salida honorable dentro de la organización de los testigos. Eres expulsado. Y ser expulsado significa que nadie te va a hablar. A pesar de todo, Esther lo tiene claro, rompe con todo. Ahora sí empieza su vida de verdad. Rompo con mi marido, rompo con la religión y bueno, fue nacer otra vez casi. Estoy casada otra vez. Me he dado cuenta de que fuera normal y maligno. Lo he podido comprobar por mí misma, que todo es gente normal y buena y maravillosa. Miqueas también lo consigue. Hay vida detrás de la organización, fuera de la organización hay vida que al final depende de cada uno. No hay ningún grupo que tenga la responsabilidad sobre uno a nivel individual para hacerte feliz. Miqueas hoy en día ayuda, de hecho, a muchas personas de todo el mundo que están metidas en esta organización y que no saben cómo salir. No todos lo tienen igual de fácil. Gente mayor les va muy bien porque los sumergen en una vida social, en una vida, les va bien, ocupan el tiempo, salen a predicar, ven a fulanita. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no quieren seguir? Bueno, pues yo les invito a que investiguen, a que busquen ayuda profesional. Yo estoy ayudando a muchos pacientes, incluso al otro lado del Atlántico tengo pacientes que contactan conmigo desde México, Argentina, Ecuador, Trinidad, Tobago, incluso algunos me han llamado de países de Europa. Bueno, ahí termina. Bueno, pues ahí termina la Matrix recargada. No es obra de la mera casualidad que esas personas de España digan lo mismo que yo les digo sobre la conducta de la
la doctrina de la expulsión, cómo divide a la familia, cómo se separó ella, ¿verdad?, de su esposo por maltrato, no le hacían caso y no le creían, era una cosa personal, hay que serle ella. Y el cínico hombre llegaba, a pesar de que ella lo denunciaba ante los ancianos, que su comportamiento por ayuda, no porque le picara la lengua, por chismosa, por ayuda, más bien se subía a la plataforma a dar discursos. Y ellos son personas ejemplares. El que se sube a la plataforma es una persona ejemplar. Así como nosotros esperamos de los funcionarios de los gobiernos que sean personas ejemplares, porque están en la mira de todo el público, igual todo el que está al frente en algo, en una organización, está en la mira. Y entonces, ¿cómo se le llama a eso? La mujer les dice, este hombre está haciendo una cosa que no es. Y llega a decir cosas lindas, paraíso espiritual, que ya les he mencionado esta palabra. Es una hipocresía, una doble moral. Y cómo destruyen a la familia, familias divididas por la doctrina de la expulsión, el ostracismo, para todo el que ha nacido allí, que toda su estructura social está ahí, porque oyeron lo que dijeron los primeros jóvenes, te prohíbe que veas, lea toda información, tiene que ser solo de la organización. Y el psicólogo es Miqueas Henares, dijo que tiene prácticas de secta. Él creció allí y si mal no recuerdo, en una entrevista que leí sobre él, ya adulto, con 40 años, empezó a estudiar psicología y ha ayudado a muchas personas. Sus entrevistas, su experiencia me ha ayudado mucho a mí también a decidirme y a cómo sobrellevar esto. Él no aconseja que nosotros estemos al pendiente de lo que dice la organización, porque es como seguir siendo adictos. Es su criterio, ¿verdad? Pero si se sienten bien haciéndolo, pues que lo hagan, siempre y cuando no se vuelven algo enfermizo, algo que genere odio, algo que destile odio. Entonces, oye, nosotros hemos sido víctimas. Yo en menor grado, muy leve grado comparado con otros, pero no por eso puedo decir que voy a permanecer indiferente al dolor de tanta gente. No, me uno a ellos. Aunque mi daño haya sido así de este tamaño, comparado con el de ellos, abismal, yo contribuyo a la causa de que haya un mundo sin infancia con religiones impuestas. Eso no puede ser. Que bauticen a niños de 10 años. Ellos dicen no bautizamos niños. Y una persona de 10 años, ¿qué cosa es? No es un niño. Si fuese una persona responsable de sus actos, acudiría a las votaciones, podría casarse. Solo en los países musulmanes o en la India miramos que las casan ya con hombres que les llevan 27 años de edad, mayores. Pero esa es otra costumbre allí. Pero bautizando niños, y se enjuagan las tapas, decimos aquí en Nicaragua, se enjuagan la boca diciendo, bautizar niños. Otras religiones de la cristiandad, no es que me la tenga yo contra la Iglesia Católica, pero a ellos es a la que más le tiran. La religión, la Iglesia Católica, bautizando a los bebés, y no los bautizan a como es, solo le dan un remojancito en la cabeza y ya está. Y ellos, nosotros no, nada de sacerdotes que nos anden para que los utilicemos para confesar pecados. Y ellos que son con esos
con esos montones de ancianos que él tiene. Andarse espiando, andarse ahí vigilando que hizo tal cosa, y el que lo denuncia es un amigo, ya, a confesarse ante los sacerdotes, a contarle los pecados. Allá el idiota que vaya, como a mí que me quisieron decir, me pusieron fecha para que fuera, para allá me tenían fecha programada, y que el superintendente de circuito, no, le digo yo las preguntas, porque yo les empecé a increpar desde el mes de febrero. Ya estaba harta de estar oyendo tanta pedidera. Oye, ¿cómo es esto? Estamos en la situación del virus, y esto pide, y que viendo Ramapo, viendo que la serie de los evangelios, viendo la pedidera, viendo noticias de que presos en Rusia, y por otro lado las noticias de la incitación al odio en Bélgica, pagando tantos miles de dólares, la condena de la joven Belén en Entre Ríos, La Paz, Argentina, los casos de abusos sexuales pagando demandas millonarias, y eso no sale en el departamento de asuntos legales, en la oficina de prensa no sale, y todo eso se lo hice ver. Y me iban a hacer comité judicial. ¿Qué la queremos? Ya tenían día, fecha y hora. Si eso se llegase a dar, aquí yo no quiero a nadie en mi casa. Y yo no estoy hablando con ningún superintendente de circuito, porque yo no le he hecho preguntas a él. Es a ustedes los ancianos a quienes yo les estoy haciendo esta pregunta, que por qué se está haciendo todas esas cosas en la organización. Pide, no nos informan de otro juicio, solo en los que ganan, en los que son víctimas, y en donde son demandados ellos, y donde salen todas las chanchadas de ellos. ¿Por qué no somos informados? Todo eso, y las ventas de salones, todo eso. Y de la comunidad Wilche en México, que expulsaron a una joven Wilche porque se hizo testigo de Jehová. Ellos llegaron les dieron de su propio chocolate, cintando a la mujer a que pusiera la denuncia, y ganaron los Wilche. Pero lo enjuiciaron en Bélgica por su doctrina de la expulsión. Llegan a invadir las culturas, las costumbres, las tradiciones, todo, a despojarlo a uno de su identidad. No nos dicen eso, entonces ya me tenían fecha. Si me hacen a mí un comité judicial virtual, aquí va a haber un policía, un abogado y un juez, y mi teléfono para grabar. Entonces, que le hagan esas barbaridades al que tiene la autoestima baja y que no sabe ni cómo defenderse, ni entiende, está tan acostumbrado a ser avasallado, que un abuso menos, un abuso más. Bueno, quiero compartirles siempre sobre los abusos, algo que me llamó la atención en Wikipedia. A veces la Wikipedia dicen que es como un papel y que le encajan todo, pero hay referencias bibliográficas ahí que resultan muy interesantes. Bueno, este es el sitio Cadena Ser, para que si tienen interés en buscar las noticias, saben que les dejo los enlaces. Testigos de Jehová. Aquí sale la base de datos de los abusos. Esta base de datos fue dada a conocer por un señor testigo de Jehová, William Bowen. Son de las denuncias. Él ha asegurado que él fue testigo de Jehová en Draffenville, estado de Kentucky, hasta el 22 de julio de 2002.
Tuvo una intensa participación activa dentro de la organización durante 20 años. Él era precursor, sirvió como siervo ministerial. Déjenme cerrar esto. Voy a cerrar esto para que no se me ponga lento. Sirvió como siervo ministerial y anciano en Betel. Bueno, ya saben que es Betel, la sede central de la Watchtower. Colaboró en diferentes posiciones administrativas, o sea que alguien a quien le consta. Dio discursos en asambleas de circuito y distrito, las asambleas aburridísimas. Afirmó que fue expulsado de la organización tan solo por criticar públicamente la supuesta forma en que la congregación maneja los casos de abuso sexual contra los niños. Bowen sostuvo que la organización protege a los pedófilos al no informar sobre los abusos a la policía, logrando que las víctimas no denuncien su situación ante las autoridades ni cuenten sus asuntos a nadie en la congregación al ver que los victimarios son los protegidos. Bowen envió una carta a la prensa relatando lo siguiente. ¿Y qué es lo que les he mostrado en las noticias? Que las víctimas acuden donde los ancianos les dicen que se callen, que no los vayan a denunciar a la policía. Y los ancianos que se oponen a eso se han suicidado, otros han sido expulsados y otros se han ido. Le escribo referente a un problema que trasciende las creencias religiosas y expone una realidad que afecta a miles de niños todos los días. He servido como un ministro cristiano por más de 20 años. Sin embargo, ya no puedo continuar sirviendo a los miembros de mi congregación. Claro, estaba harto, al igual que yo, estar oyendo tantas doctrinas mentirosas. Yo me iba a volver mentirosa, me iba a volver loca. Y andar predicando en la calle cosas que yo no creo, que nunca las prediqué, porque si yo no las creía, ¿cómo le iba a predicar? Le iba a enseñar a alguien algo que ni yo misma creía, ni entendía. Esos enredos de fecha que la fumaron verde. 1914, no sé qué, 2520 años. Siendo que no puede estar de acuerdo con una política de una organización que me exige como anciano, que estoy obligado a aplicarla. Esta política, en mi opinión, le ha hecho daño a miles y está dejando a muchos sin protección y le proporciona refugio a los que son inequívocamente una partida de criminales. Desde adentro se caen los imperios. Estoy refiriéndome a la política de la Watchtower de mantener la información sobre los pedófilos confidencial. Estos pedófilos están siendo protegidos por un código de silencio, donde incluso los miembros de la familia inmediata no pueden informarlos. Y en muchos casos, los pedófilos acusados permanecen en posiciones de responsabilidad dentro de la congregación, mientras sus víctimas sufren en silencio o se enfrentan a sanciones. Yo creo que esta política no es ética, es inmoral y en muchos estados es ilegal. Que es lo que yo les dije del caso de la niña abusada en la bolsa. Ahí está el viejo sinvergüenza, parte de los cristianos verdaderos, de los únicos que hacen la voluntad de Dios en nuestros días, levantando la mano para dar sus comentarios en las reuniones. Mientras la niña sufre los traumas del abuso cometido por el viejo. Está William Bowen, aquí está la referencia. Mire la carta que hizo a la prensa. Aquí relata que la sociedad, esto lo pueden buscar en Wikipedia, en la parte de las denuncias, aquí sale. Negó el hecho anteriormente descrito. Nosotros lo hemos visto, les he mostrado noticias. Muchos de ustedes se han enterado de noticias. Me escriben ustedes contando sus experiencias de noticias, esto y esto. Me han sugerido noticias para que las comparta aquí. Yo le di seguimiento al caso de La Paz, Argentina. Desde el año pasado, ahí estuve, hasta que en febrero salió la condena de Vito Panza y Matías Vargas contra la joven Belén.
Y dicen que es mentira. La noticia del arreglo que llegaron con Australia, pagaron la indemnización, pero no revelaron la identidad de los criminales, como muy bien nos describe este señor William Bowen. Negó todo lo que dijo el hombre, el hecho descrito anteriormente, y asegurado en diferentes ocasiones que los testigos respetan y se rigen por las leyes de cada país, que les crea la madre que los parió. Aquí dice Bowen que en el año 2002 yo ya había sido contactado por 3 fuentes diferentes quienes aseguraban estar en comunicación con personas que trabajaban en las oficinas principales en la sociedad Westover. Estos informantes le proporcionaron a mis contactos muchos datos que estaban en las computadoras que vinculan a 23.720 abusadores de niños en sus archivos. Aquí está la referencia, miren. Listado de 23.720 abusadores en la sede principal de los testigos de Jehová. Aquí está el sitio silentlambs.org, silencio de los corderos o silencio de los inocentes. Si se le echa un vistazo, aquí lo ven y damos con la información. El sitio pues está en Piquingli, como siempre. Pero ahí están los enlaces para los incrédulos. Miren, en inglés, en el sitio web BBC News, que creo que yo les leí esa noticia. No recuerdo, pero la voy a revisar. Mire, Bowen creó un grupo de apoyo en internet llamado Corderos Silenciosos, una organización sin fines de lucro, y estos señores nos calumnian diciendo que nosotros recibimos dinero. ¿Quién se hace rico siendo influencer de YouTube con la miseria que paga YouTube? A mí no me paga nada. Hasta ahorita todos los canales los van a monetizar porque el mundo está en crisis y hasta ellos también necesitan dinero, los de YouTube. Entonces quieren que nosotros estemos, seamos máquinas de hacer, de hablar y hablar y hablar, y nos dan una miseria, pero que ni de $1. Una organización sin fines de lucro que ofrece asesoramiento, orientación y ayuda legal para aquellos que han sido víctimas de abuso sexual y denuncian activamente la pederastía que existe dentro de la organización. Entonces, estos son los enemigos que denuncia la corporación Westover. Esos son los que destilamos veneno espiritual. Bowen no se quedó de brazos cruzados. No solo escribió con lo que no estaba de acuerdo, sino que tomó acción como lo hice yo. Y lo voy a seguir haciendo mientras pueda, aún con mi voz. En el año 2012, el abogado de la Westover presentó un memorando ante los tribunales de Estados Unidos y declaró que ninguna corte de justicia proclamó culpable a la organización de tener una conducta indebida o ilegítima sobre el abuso sexual. Ahí está en la corte, en el distrito de Alameda. Está disponible en internet archivos. Ya hay algunos archivos que ya no están disponibles en internet. Nos quitaron los sinvergüenza estos de la Westover. El abogado manifestó que el sitio Cordero Silencioso es un vehículo para que Bowen ventile sus quejas personales contra sus anteriores asociados religiosos, por lo cual los comentarios de Bowen carecen de fundamento y son consistentemente acusatorios contra las creencias de los testigos de Jehová. ¿Les vamos a creer nosotros estos señores mentirosos si son hijos del diablo, mentirosos como el diablo, y dicen que su Dios es Jehová cuando su Dios es Satanás? Es un subterfugio, un eufemismo. Cuando ustedes oigan testigos de Jehová, es testigos de Satanás, testigos del diablo. Diablo es mentiroso y Satanás es opositor, resistidor.
Ellos pues protestaron por el artículo de William Bower. Miren, todavía tienen ese cinismo. Aquí hablamos de la señora Barbara Anderson, quien fue miembro de Watchtower, otra de las personas que denuncia activamente, ya ella está bien anciana, no conoce a sus nietas. Su familia, como ella fue expulsada, tampoco le habla. Ya va a morir la señora, ya va a entregar la valija, como decimos en Nicaragua, y no conoce a sus nietas. Eso es lo que hace la organización. Denuncia activamente la forma en la que se seguían los casos de abuso sexual a menores dentro de la organización. Ella fue miembro de los testigos desde 1954 hasta 1997. ¿Cuántos años? Toda una vida. Estamos hablando de 43 años. Y que trabajó, o sea, tiene toda autoridad para hablar y ser creída. Y que trabajó en su sede central mundial en Brooklyn, Nueva York, desde el año 1982 hasta 1992. 11 años inclusive. Sus últimos 3 años de actividad colaboró en un proyecto de investigación oficial sobre el desarrollo histórico de este movimiento religioso que se publicó en el libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, en el año 1993. Y en la redacción de la revista Despertar. También investigó sobre el abuso sexual a menores en esta religión y mantuvo una voz crítica en numerosos programas de televisión y radio sobre su supuesta mala política sobre el tema. Aquí está en inglés y aquí está la traducción en español. Ella escribió un libro donde analizó 5,000 páginas. El libro es de 93 páginas. En inglés. Voy a darme la tarea de leerlo un día. En materia de situaciones complejas relacionadas con el abuso sexual a menores, la regla de los 2 testigos, que ya les leí en el programa anterior, basada en Deuteronomio 17:16 o 17:6, ya no recuerdo, y la otra Deuteronomio 19:15. Citada el 1 de enero de 1997 en la revista Atalaya, es una política con lagunas, al igual que las hay en su libro de asesoramiento sobre lo que hacer en casos judiciales de este tipo. Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, que hoy se llama pastoreo en el rebaño. Mañana, quién sabe cómo se van a llamar, pastoreen a las vacas. Los ancianos no son magistrados. La carta enviada el 14 de marzo de 1997 a todos los cuerpos de ancianos y las instituciones de la Escuela del Ministerio del Reino no solucionan los problemas. Estas directivas fueron supuestamente escritas con la intención de proteger a la congregación. Sin embargo, terminó en la protección del pedófilo. ¿Lo creen o no? ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué dicen los hechos? Solo espero que no se hiciera intencionalmente para este propósito. Sabemos que está hecho para no manchar la reputación de la organización, para que no se les vaya el dinero, pero se les está yendo en pagar esas indemnizaciones que les duele, porque es un dinero que ellos no se van a comer. Por eso está muy dolido. En 2008, Barbara Anderson, mira, los descubrimientos de Barbara Anderson, archivado el 15 de agosto de 2006 en Wayback Machine, biografía en inglés de Barbara Anderson en el sitio web freeminds.org, Mentes Libres, publicó Los Testigos de Jehová en Crisis, secretos de pedofilia en una religión estadounidense. Contiene comentarios acerca de 5,000 páginas investigadas en 12 registros judiciales ubicados en 4 estados de los Estados Unidos, en apenas 4. Y sabemos que son 50 los estados que componen la Unión Americana. Estos documentos judiciales son el resultado de 12 demandas a los testigos de Jehová desde el año 1999, apenas 12. Anderson afirma que la mayor parte de las demandas se resolvieron fuera de los tribunales en los últimos decenios. Por eso el sinvergüenza David Blaine fue el que dijo,
mencionó lo que les leí en Mateo, ay, no recuerdo la cita, en Mateo 18:5, 18:15, que se arreglaran antes de que su hermano se entregue a los tribunales. Entonces ellos justifican, nos arreglamos, está permitido arreglarnos debajo de la mesa. Si miran noticias sobre nosotros, que no dimos la base de datos en Australia, no revelamos los nombres, es que nos arreglamos con ellos antes que nos llevaran a los tribunales. Ajá, antes de que le quitaran los privilegios como organización no lucrativa. Ladrones, 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 con el dinero de los pobres testigos de Jehová, con el dinero que yo daba también, porque siempre que empecé a leer las revistas de 1994, tuve conciencia de que eso no se hacía gratis, gratuito, y yo daba así 10 córdobas, que eso era bastante en esa época. Con ese dinero, y después no quedé dando, pero ni un 5 cuando empecé a enterarme de todas las sinvergüenzadas que lo que hacían con los salones. Nuestro propio dinero nos lo prestan para construir salones y con intereses, como que son un banco, y no es que no son una organización sin fines de lucro. Y a nombre de la corporación, como que les costó a ellos, y la venden cuando les da la gana, y no nos dicen qué pasó con el dinero. Es una estafa. Base de datos de los abusos, miren. Ya hablamos porque son 23.720. El Tribunal Judicial del Condado Napa, Estado de California, dictaminó que no se puede utilizar el privilegio eclesiástico de confidencialidad. Ellos son tan sinvergüenza que criticaban a la Iglesia Católica por el derecho de la confesión, lo que usted llega a confesarle al sacerdote. Usted puede cometer un crimen, nadie se dio cuenta, y se lo llega a confesar al sacerdote, y el sacerdote no se lo va a decir a nadie. Es secreto de confesión, pero se lo están ocultando a Dios, no se lo están ocultando a Dios, ni a uno mismo, pues. Si ya no creo en Dios, pues, ni yo misma. Eso tiene que ser juzgado por las autoridades y condenado y sentenciado como una manera de proteger a los pedófilos de la aplicación de la ley. Toda la información y documentos en los comités judiciales sobre casos de abuso a menores deberá ser presentado a los tribunales si la información es pertinente para el caso, pero ellos se niegan a dar información. Los testigos de Jehová afirman que esas listas no consisten en nombres de pedófilos confirmados. No, son inventos, sino que incluyen nombres de personas sospechosas, pero a las cuales ni el Comité Judicial de la Congregación ni la investigación policíaca civil ha demostrado que fueran culpables. Y las víctimas llegaron, que son niños, por lo general los niños no mienten. Cuando una persona 3 veces o más, usted le pregunta la misma cosa, sobre todo si es un niño, y va a decirle siempre lo mismo, le va a agregar elementos, pero la verdad esencial nunca se la va a cambiar. En eso basan los abogados honestos, ¿verdad? El hecho de que si la persona está diciendo la verdad o no. Bueno, y aquí salen demandas que contra la Watchtower de las que están registradas. Hay más, ahorita esto está desactualizado. Erika Rodríguez, del condado de Spokane, estado de Washington. Manuel Belli fue declarado culpable de abusar de ella, condenado a 11 años de prisión. Se le expulsó de la congregación. En su demanda, Erika solicitó daños y perjuicios a Belli por su abuso.
también a la sociedad por la denuncia contra la sociedad fue desestimada. Sí, se lavó las manos. Debería de haber pagado porque es ella la promotora, la sociedad, la corporación promotora de que el pedófilo haya quedado libre, suelto, impune por esa regla de los 2 testigos, por no manchar el nombre de Jehová. Está Heidi Meyer en 2003, que con su abuso sexual fueron desestimados en su comité judicial. Se trata de un problema generalizado. Sin embargo, su caso en contra de la sociedad también fue desestimado por el tribunal. Aquí está la referencia, el artículo en inglés. Third witness, tercer testigo. En mayo de 2002, el programa estadounidense Deadline, Línea del Tiempo, dio la noticia en la televisión con un programa denominado Testigos de la Fiscalía. Este programa está disponible en internet. Vídeo del programa estadounidense Deadline publicado en el sitio web Cordero Silencioso o el silencio de los inocentes. Y aquí tiene el descaro, la Watchtower, el 2007, del 21 de noviembre, declara en los Estados Unidos en la actualidad hay más de 80,000 ancianos en más de 12,300 congregaciones. Durante los últimos 100 años, solo 11 ancianos han sido demandados por abuso de menores en 13 demandas presentadas en los Estados Unidos. En 7 de estos juicios contra los ancianos, las acusaciones en contra de la propia sociedad Watchtower fueron desestimadas por los tribunales. Aleluya, gloria a Dios, dijeron ellos. Aquí está la declaración, si la quieren ver, ahí están todas las referencias. Aquí están todos estos casos. Miren, el condado de Napa, de California. Y aquí los casos reconocidos en los medios de comunicación. En los medios de comunicación. El 17 de noviembre de 2005. Oscar Omar Osorto, anciano en congregación, expulsado y condenado a 25 años por cargos de violación de menores. Ahí está el sitio. The New Observer. 19 de diciembre de 2006, Marcel Simoni, anciano, testigo de Jehová, declarado culpable de agresión sexual, destituido. No se sabe si fue expulsado. Ahí busquen las referencias para que no digan que la abuelita youtuber, los apóstatas, mentimos. 15 de noviembre de 2006, Enrique Baena Robles, también anciano, detenido por delito de violación de un niño. Los artículos no indican si continúa siendo testigo de Jehová o si ha sido expulsado. Ahí está. Lo detienen a un pastor testigo de Jehová por violación. Ahí está el enlace. Después está, cae pastor por violación. Está enlace roto, disponible en Internet Archive. Veas el historial, la primera versión y la última. Ay, perdón. Está el de Surimají en el 2006. Testigo de Jehová, múltiples cargos de abuso sexual a un niño. Adolescente testifica que el abusador trató de ganar su confianza para abusar de él. Este de Jesús Cano, despedido de Betel y expulsado por tratar de atraer a niños. Y está. Este es del condado de Orange. Está Francisco Gandhi, anciano de congregación. Claro, se valen de su posición para hacer lo que les dé la gana. Como los cánticos de ellos dicen que hay que obedecer. Hay un canto que se llama Siempre Fieles, que seamos leales. Viene así el eslabón, la jerarquía. A Jehová Dios, a Jesús, a los ancianos, pues que son una hermosa provisión que Jehová dio. Son vasijas de barro
que Dios nos ha dado. Los ancianos son valiosos, ellos valiosos, y hay que seguir la guía de ellos. Entonces ellos les obedecen como ovejas al matadero, por eso es que les pasa eso a los pobres niños. Este anciano en la ciudad de Calajón, en Sierra Leona, África, acusado de violar a una niña de 11 años. Aquí está el enlace de periódico. Mira el periódico Standard Time Press del 17 de abril del 2009. Los periódicos, casos reconocidos en los medios de comunicación. Mire el caso de Kendrick, Jonathan Kendrick, la que abusó sexualmente a Candace Conti. Ya leí este caso yo. Durante 2 años la abusó sexualmente desde 1995. La corte decretó que fue indemnizada con 28 millones de dólares. Fue reducida a la 10ª parte, 2.8 millones de dólares. Candace Conti se olvida de sus reclamos por supuesta injusticia y su desacuerdo con las normas de los testigos de Jehová y ha aceptado un arreglo por 2.8 millones de dólares. En 2014, la organización religiosa debió pagar en San Diego 13.5 millones de dólares. ¿Cuánto dinero? Súmenlo. Y esto sobrepasa los 20 millones. Sin meter lo de la Comisión de Australia, que aquí está. En septiembre de 2018 fue condenada a pagar 35 millones. Aquí ya vamos por los 60 millones. En Montana, Thompson Falls, Montana, por no denunciar un caso de abuso sexual sucedido hacia 2000, hacia el año 2000. El Tribunal Supremo de Montana decidió en enero de 2020 por unanimidad revocar la decisión. Salieron con la suya los malditos. Pero los van a hacer pagar, porque ya les van a quitar, ya le quitaron ya en todos los estados de la Unión Americana el derecho de clero eclesiástico. Van a tener que dar la información. 6 de marzo de 2020, la tercera Fiscalía Penal de Sao Paulo, Brasil, investigó a los testigos de Jehová por delito sexual. Según la denuncia, además del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, se investigó también por intentar avergonzar a las víctimas, impidiéndoles denunciar los delitos. Otra acusación viene de los ancianos expulsados porque no estaban de acuerdo con la política de delitos sexuales de la organización, quienes reportaron el mismo modus operandi. Se nos informó que estábamos obligados a no denunciar a las autoridades ni a la policía. Aquí están las pruebas, señores. Lo que lee Dorotea duda. La dejan en duda, pero mi hermana, mi madre espiritual, me arropa con su amor, con los banquetes espirituales de este paraíso espiritual en el que vivimos. El banquete espiritual de la asamblea que acabamos de comernos. Yo sentí sabor a filete de miñón, estas asambleas, así las siento. Caviar negro, caviar ostras del Mar Negro, caviar del Mar Negro. Así siento yo ese sabor de esa asamblea, ese banquete espiritual, porque estamos en un paraíso espiritual. Esas perlas que nos dan en ese banquete, solo el pueblo de Jehová tiene el privilegio de gozarlas. Por eso no voy a salir de allí. Aunque con tanta levedera, no sé si algún día voy a dar mi testimonio en algún canal activista. Arrivederci. Chao.
Auf Wiedersehen. Adiós. Tepanachis Talpa. Hasta volvernos a encontrar. Gracias por su atención.